arrancar como siempre, si les parece bien, comentando lo último que hemos desarrollado hasta ahora y si tienen alguna duda o consulta que quieran o puedan plantearnos en este momento, estoy a disposición de ustedes. Si tienen alguna cuestión que plantear con relación a la última clase. Diego, ¿querías comentar algo? No, doctor, estoy bien. Vale, perfecto. Bueno, si les parece bien, entonces entiendo que no hay dudas. Vamos directamente a la lección que nos ocupa hoy, que es la lección número 17. Vamos a hablar de los títulos de crédito y de su regulación en el ámbito del derecho internacional privado. Como siempre, voy a proyectar nuestra normativa, les voy a hacer una referencia a qué disposiciones vamos a trabajar el día de hoy y sí les voy a pedir que alguien me ayude como siempre para tratar de hacer un poquito más de ida y vuelta nuestra clase de hoy, ¿vale? Así que les ruego, por favor, ¿quién quiere ayudarme hoy? ¿Quién nos ayuda con la lectura? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo te puedo ayudar, doctor, si querés. Diego, perfecto, Diego. Estamos contigo. Ya tenemos proyectado. Voy a hacer una pequeña introducción previamente que quiero comentarles. Estuvimos hablando hasta ahora de las obligaciones contractuales. Previamente hablamos de los actos jurídicos, pero cuando hablamos de los actos jurídicos, sobre todo nos referíamos a la forma de los actos jurídicos y a su regulación en el ámbito del derecho internacional privado. Ahora, luego entramos en el ámbito de los contratos, ¿verdad? Es decir, una de las modalidades de los actos jurídicos, que son los contratos, las obligaciones contractuales, las obligaciones que se derivan de los contratos. Y ahora vamos a entrar, seguimos en el ámbito de las obligaciones, pero relativas a los títulos. Y estos títulos vamos a ver que también, al igual que ocurre, como vimos en materia de contratos, que tenemos varios cuerpos normativos, aquí también tenemos varios cuerpos normativos a los cuales recurrir. Y tenemos esos cuerpos normativos que además se van superponiendo en la medida en que estas disposiciones incluyan la aplicación de un ordenamiento jurídico o de otro, de la situación de que se trate. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en todos los casos, cuando nos encontramos en presencia de un título y queremos saber qué tenemos que hacer para cobrarlo, por ejemplo, qué tenemos que hacer para verificar su validez sustancial, formal, vamos a tener que recurrir a estas disposiciones. Y estas disposiciones las encontramos en los tratados de Montevideo, no solo de derecho civil, sino también de derecho comercial del 89 y del 40, y también en las disposiciones sobre letras de cambio, pagarés, otros títulos, y también sobre cheques en materia, en el ámbito de la OEA o en las convenciones interamericanas. Como señalábamos al inicio cuando tratábamos la lección 3, son aquellas convenciones que se dan en el ámbito de la CIVIB, es decir, de las conferencias especializadas de derecho internacional privado, en el ámbito latinoamericano, ¿no? O iberoamericano, mejor dicho, ¿no? Bien, en ese marco también vamos a ir a la lección correspondiente, la lección 15, vamos a tener también el Código Civil como una fuente que opera en ausencia de convenciones, es decir, funciona en este caso cuando ya no tenemos disposiciones de un rango superior que vincule a los estados a los cuales están afectados estos títulos. Muy bien, Diego, si te parece bien, podemos arrancar, por favor, con la disposición del artículo 29 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889. Ok. Artículo 29. Los derechos creditorios se reputan situados en el lugar en que la obligación de su referencia debe cumplirse. Si se fijan, y ahora vamos a ir al artículo 33 del Tratado de 1940, tiene una redacción, aunque mucho más corta, similar desde donde podemos arrancar como un antecedente lejano de nuestro artículo 17 del Código Civil, que estuvimos estudiando cuando
repasamos la cuestión de los derechos de crédito o de las obligaciones contractuales, es decir, los créditos que se derivan de los contratos. Y esto es así porque nuestro artículo 17 realmente encuentra su fuente en el artículo 33, que ahora va a leernos Diego también. Los derechos sobre créditos se reputan situados en el lugar en donde la obligación de su referencia debe cumplirse. Si este lugar no pudiera determinarse a tiempo del nacimiento de tales derechos, se reputarán situados en el domicilio que en aquel momento tenía constituido el deudor. Los títulos representativos de dichos derechos y transmisibles por simple tradición se reputan situados en el lugar en donde se encuentran. Muy bien. Podemos seguir ya con el Código Civil y comentamos las tres disposiciones en conjunto, por favor, Diego. Artículo 17 del Código Civil paraguayo. Los derechos de crédito se reputan situados en el lugar donde la obligación debe cumplirse. Si éste no pudiere determinarse, se reputarán situados en el domicilio que en aquel momento tenía constituido el deudor. Los títulos representativos de dichos derechos y transmisibles por simple tradición se reputarán situados en el lugar donde se encuentre. Bien, una cuestión muy importante que tenemos que señalar aquí es que si miramos en la ubicación de los artículos tanto 29 como 33 de los tratados de Montevideo de 1889 como el de 1940, resulta que los mismos están en el apartado correspondiente a los bienes, es decir, se considera a los títulos de crédito como bienes, ¿sí? Es decir, en realidad aquí lo que está tratando, los diferentes tratados es de ubicar a los títulos de crédito, se refiere al papel propiamente, al cartón propiamente material que contiene los derechos de crédito y que en realidad por eso los trata de esta forma, tratando de ubicarlos en un determinado lugar. Y por eso no dice, los derechos creditorios se reputan situados en el lugar donde la obligación de referencia debe cumplirse. De la misma forma hace el artículo 33 de 1940 y también en la misma línea nuestro artículo 17. Por eso esta redacción que vamos a ver luego, cómo esta cuestión es tratada en los mismos años, tanto en el 89 como en el 40, pero cuando se regula más específicamente los títulos de crédito en el Tratado de Derecho Comercial respectivo de cada año. Entonces, finalmente, como principio rector, es que los derechos de crédito, es decir, los derechos que se derivan de estos títulos, se reputan en principio situados en el lugar donde la obligación debe cumplirse, lo que significa que el derecho aplicable es lo que en alguna forma está tratando de transmitir, debe ser el derecho del lugar de cumplimiento de la obligación. Sin embargo, vamos a ver en los artículos siguientes, vamos primero al Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889, y vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Y sobre todo es importante tener en cuenta que en materia de títulos de crédito tenemos diferentes aspectos a regular y que esos diferentes aspectos tienen soluciones diferentes. Y lo vamos a ver ahora, es decir, los supuestos que tienen relación con los títulos de crédito en general son varios. Y podemos arrancar, si te parece, Diego, con las letras de cambio y con el artículo 26 del Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo en 1889. Tengan en cuenta, y esta es otra importante observación, que el Tratado de Derecho Comercial se suscribió y se ratificó al mismo momento que el Tratado de Derecho Civil Internacional, y forma parte de lo que conocemos como los Tratados de Montevideo de 1889. Te escuchamos, Diego. Artículo 26. La forma del giro, del endoso, de la aceptación y del protesto de una letra de cambio se sujetará a la ley del lugar en que respectivamente se realicen dichos actos. Esta es
una evidencia más de lo que les decía antes, que se tiene que tener en cuenta que esto se tiene que interpretar en conjunto con el Tratado de Derecho Civil Internacional. Es decir, sigue los criterios ya establecidos en el Tratado de Derecho Civil respecto de la forma de los actos. Recordarán que los actos en 1889 se reputaban situados en la ley donde la obligación debe cumplirse. Sin embargo, cuando se regula en 1889 la forma del giro, del endoso, de la aceptación, del protesto, de una letra de cambio, se sujetará a la ley del lugar donde se realicen dichos actos, ¿sí? Es decir, en principio la regla en 1889 era la de, o es, porque sigue vigente, la de lugar de cumplimiento de la obligación. Mientras que para estos actos que tienen que ver específicamente con la letra de cambio o las letras de cambio, se sujetan al lugar en que dichos actos se realicen respectivamente, ¿vale? Entonces, la forma a la ley del lugar de su celebración, criterio que luego seguirá imperando en 1940, como vamos a ver luego. Siguiente, por favor, Diego. Artículo 27. Las relaciones jurídicas que resultan del giro de una letra entre el girador y el beneficiario se regirán por la ley del lugar en que la letra ha sido girada. Las que resultan entre el girador y aquel a cuyo cargo se ha hecho el giro lo serán por la ley del domicilio de este último. Muy bien. A ver, vamos a empezar con las complicaciones, ¿sí? Estamos hablando aquí ya de una cuestión de fondo. Estamos hablando del cuál es nuestro supuesto en este caso. El supuesto, de hecho, es las relaciones jurídicas, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones que resultan del giro de una letra de cambio entre el girador y el beneficiario, es decir, entre girador y beneficiario, ese conjunto de derechos y obligaciones derivados del giro se regirán por la ley del lugar en que la letra ha sido girada. Es decir, la ley del lugar en el que el acto fue emitido es la que va a regir el fondo de las relaciones jurídicas. Y las relaciones que resultan entre el girador, que es, si se fijan, segundo supuesto, y aquel a cuyo cargo se ha hecho el giro, el girado, lo serán por la ley del domicilio de este último. Es decir, aquella persona a cuyo cargo se ha hecho el giro. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que aquí ya tenemos dos supuestos que tienen que ver con cuestiones de fondo, es decir, con el conjunto de derechos y obligaciones que rigen dos categorías de relaciones que se derivan en principio de las letras de cambio. Y sus puntos de conexión, es decir, los elementos que utiliza el legislador internacional para remitir finalmente al derecho aplicable, también son dos puntos diferentes. Pasamos al siguiente artículo, por favor. Artículo 28. Las obligaciones del aceptante con respecto al portador y las excepciones que puedan favorecerle se regularán por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación. Bien. Ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación rige las obligaciones del aceptante con respecto del portador, es decir, con aquel que ya tiene el título, en este caso, la letra de cambio, y sus relaciones, es decir, aquellas obligaciones que se derivan de esta letra que debe ser pagada, es la obligación principal, se rigen en este caso por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación correspondiente. Las excepciones también, las excepciones que se puedan oponer a esas obligaciones. Si se fijan, y creo que debemos realmente prestar mucha atención a todo esto, a este análisis, porque cada uno de los supuestos planteados lleva a la aplicación de un ordenamiento distinto. Y eso puede llegar a complicar la cosa, porque cuando uno analiza los artículos 29, en este caso el artículo 29, podría tener la tentación de pretender reducir todo el ámbito de los derechos creditorios
que serán reputados en el lugar donde la obligación debe cumplirse. Y vemos que en el desarrollo que realiza el Tratado de Derecho Comercial Internacional, la cuestión no es tan simple. Siguiente artículo, por favor, Diego. Artículo 29. Los efectos jurídicos que el endoso produce entre el endosante y el cesionario dependerán de la ley del lugar en que la letra ha sido negociada o endosada. Muy bien. Más aún, los efectos jurídicos, es decir, estamos hablando también no de una cuestión de forma, sino una cuestión que tiene que ver con las relaciones que se generan, es decir, los efectos jurídicos que el endoso, ese acto concreto del endoso produce entre el endosante, es decir, aquella persona que endosa la letra, y el cesionario, es decir, quien va a recibir esa letra como consecuencia del endoso y los derechos que el documento porta efectivamente, ¿no? Dependerán de la ley del lugar en que la letra ha sido negociada o endosada. Es decir, ese lugar es el que va a determinar los derechos o los efectos jurídicos que se derivan de ese endoso y de esa transmisión. Con lo cual, aquí ya no se tiene en cuenta el lugar en que la obligación debe cumplirse, por ejemplo, sino el lugar donde se realiza el endoso. Siguiente, por favor. Siguiente artículo. Artículo 30. La mayor o menor extensión de las obligaciones de los respectivos endosantes no altera los derechos que primitivamente han adquirido el girador y el aceptante. Muy bien. Este artículo, por ejemplo, es una cuestión que les voy a hacer, voy a marcarles y les hago una pregunta. ¿Esta es una norma material o es una norma de conflicto? A ver. Yanina Vera. Creo que nunca te escuchamos, Yanina. Sí, profe. A ver, ¿esta es una norma material o es una norma de conflicto? No. No escuché esa parte, profe. El artículo 30, que dice que la mayor o menor extensión de las obligaciones de los respectivos endosantes no altera los derechos que primitivamente han adquirido el girador y el aceptante. ¿Es una norma de conflicto o es una norma material? Yo creo que es una norma material, profe. ¿Por qué, Juan? Porque en ninguna parte de ese artículo, por ejemplo, nos remite a otra legislación. Y se trata de un artículo del tratado. Ya, pero ¿para qué está este artículo? O sea, ¿cuál es la utilidad de este artículo? ¿Que nos puede dar alguna pista? ¿Para qué está este artículo? ¿Por qué existe esta previsión? ¿Por qué es necesaria esta previsión? Fíjense lo que dice el artículo 29. Los efectos jurídicos que el endoso produce entre endosante y cesionario, es decir, ya se produjo efectivamente, ya se libró la letra, ya se produjo la aceptación, pero en ese proceso además hay efectivamente la aceptación por parte del girado, pero el documento está circulando y puede pasar de un titular a otro, un endosante al siguiente endosante y al siguiente y así, ¿no? Lo que dice el artículo 29 es que los efectos jurídicos que se generen o que se den como consecuencia del endoso, es decir, de ese proceso de traspaso de uno a otro, entre el endosante y el cesionario, es decir, el que recibe a partir del endoso, recibe esos derechos expresados en la letra de cambio. Esos derechos se regirán por la ley donde se haga efectivamente el endoso, es decir, se puede hacer en un estado diferente a aquel en el que se libró el endoso o en el que se produjo la aceptación. Y puede haber varios endosantes y varios cesionarios. Las relaciones entre ellos se regirá por la ley donde se hizo efectivamente el endoso. Y lo que viene a decir el artículo 30 es que, con independencia de que, evidentemente, si los endosos se producen en diferentes estados,
los alcances de los diferentes ordenamientos jurídicos respecto de los efectos de esos endosos se regirán por esas leyes. Y por tanto no tienen por qué ser iguales todos los efectos desde el punto de vista normativo. Es decir, un ordenamiento jurídico puede generar un efecto distinto a otro ordenamiento jurídico. Es decir, se produce un endoso en este caso en Paraguay, por ejemplo, y los alcances de esos, en el sentido de los efectos que va a producir entre endosante y cesionario, se regirán por la ley paraguaya. Mientras que si el endoso o un posterior endoso se produce en Perú, el alcance será el que establezca la ley peruana. Y así si hacemos lo mismo con la ley boliviana. Por tanto, el artículo 30 lo que viene a decir es que con independencia de que los alcances que se puedan dar a esos efectos de conformidad con los ordenamientos jurídicos del lugar donde se producen esos endosos, esta situación no va a alterar, y es la parte importante, y es lo que convierte a esta norma en una norma material, porque nos está diciendo que con independencia eso se regirá por un ordenamiento jurídico que va a determinar cuál será el alcance de los derechos que van a regir primitivamente respecto del girador y el aceptante. Lo que está diciendo es que lo que ya se fijó antes, de conformidad igual a los artículos anteriores, respecto del derecho aplicable que se derivan del giro y del giro y la aceptación, no van a ser alterados por mucho que hayan pasado de un estado a otro y se hayan producido los endosos. Ese ordenamiento jurídico va a regir solo las relaciones y los efectos que se derivan entre endosante y cesionario puntualmente para esa operación. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Les repito, si tienen alguna duda, podemos perfectamente revisar. Pasamos, Diego, por favor. Artículo 31. El aval se rige por la ley aplicable a la obligación garantida. Muy bien. Es decir, el aval, que es un accesorio, es una garantía accesoria a la obligación principal, se regirá por la obligación principal. ¿Vale? Es un principio también que efectivamente rige. Es decir, el aval, con independencia de dónde se realice, por ejemplo, se regirá por la ley, dependiendo de si estamos hablando de un endoso, si estamos hablando del giro, si estamos hablando del giro o del endoso en cualquier momento, en cualquiera de sus etapas, ¿no? Porque el aval se podría dar con posterioridad solo para avalar un endoso y no para avalar a los anteriores, por ejemplo. El siguiente, 32. Artículo 32. Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regirán por la ley del lugar en que el tercero interviene. Cuando se refiere por intervención es aquella que efectivamente se da, que requiere la intervención del tercero para aceptar, ¿no? Entonces, estos efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regirá por la ley del lugar en que el tercero interviene. Es decir, otra vez se hace hincapié en la ley del lugar en que se realiza el acto, ¿vale? Y recordemos, aquí estamos estamos analizando cuestiones que tienen que ver con el fondo de la cuestión y sin embargo se centra su atención en el lugar en el que se producen los actos. Y no solo a la forma, sino también a los derechos que se derivan de ese acto. Las disposiciones siguientes, por favor, el 33. Artículo 33. Las disposiciones de este título rigen para los vales, billetes o pagarés de comercio en cuanto les sean aplicables. Muy bien, es una disposición genérica que lo que hace es extender su alcance. Siguiente, por favor. Las cuestiones que surjan entre las personas que han intervenido en la negociación de una letra de cambio se ventilarán ante los jueces del domicilio de los demandados en la fecha en que se obligaron o del que tengan en el momento de la demanda. Muy bien. En esto sí la solución busca ser práctica, ¿no? Es el domicilio del demandado, cualquiera sea, y dependiendo de los lugares, por ejemplo, que se haya dado, y no necesariamente tienen
por qué coincidir con el lugar en el que se realizaron los actos. Es decir, un endoso se puede haber realizado en Paraguay, pero el domicilio del endosante puede estar perfectamente en Bolivia o en Perú, por ejemplo, para la aplicación de este ordenamiento jurídico. Y pudo estar originariamente en Bolivia y trasladarse a Perú, y el artículo permite que el actor demande ante cualquiera de los tribunales de estos estados, ¿no? Vamos a entrar ahora, y con la complicación adicional que vamos a tener que ir verificando de la mano de la lectura, si las soluciones, y les ruego por favor que presten atención, si las soluciones son similares o son las mismas, ¿no? O diferentes. Me quedé algo que quería señalar antes en relación a una pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que, tratándose de una cuestión de fondo que tiene que ver sobre todo con los derechos que se derivan de estos actos, ya sea, fíjense, por ejemplo, las relaciones jurídicas que resulten entre, estoy leyendo el artículo 27, ¿sí? Las relaciones jurídicas que resultan del giro, ¿sí? Es decir, del acto del giro de una letra entre girador y el beneficiario, se regirán por la ley del lugar en que la letra ha sido girada. Es decir, las relaciones que se derivan, las obligaciones y los derechos que se derivan, se vinculan al lugar en que la letra ha sido girada, con independencia del lugar de, por ejemplo, donde la letra debe ser cobrada, ¿sí? Entonces, y las que resultan entre el girador y aquel a cuyo cargo se ha hecho el giro, ¿sí?, por la ley del domicilio de este último. Es el único caso, si se pueden ver, el único caso en el que el lugar en que en principio podemos suponer se debe cumplir, asociando el domicilio en todo caso como el lugar en que efectivamente se podría estar obligado a realizar el pago, que no tiene por qué ser así necesariamente, pero es una presunción que puede hacer la norma, es decir, es el asociar el domicilio con el lugar de cumplimiento, ¿sí? Consideramos que el lugar de cumplimiento será el de el girado, el obligado a realizar el pago. Entonces, si esto es así, es el único caso. En todos los demás casos, las referencias que estamos encontrando tienen que ver con el lugar en el que se ha efectuado el acto correspondiente de aceptación, el acto de endoso, salvo el del aval, que con independencia del lugar sigue al principal, es decir, a la obligación principal. La pregunta es, ¿por qué piensan que en este tipo de obligaciones que se derivan de estos títulos y los derechos que se derivan de estos títulos, el lugar en el que se realiza el acto es el punto de conexión de referencia y no necesariamente, por ejemplo, el lugar donde la obligación debe cumplirse? ¿Cuál puede ser la razón? A ver. A ver, Natalia Álvarez. Natalia, ¿estás por ahí? Natalia no está. Sí, doctor. Sí. ¿Cuál puede ser la razón, Natalia? Que el legislador haya optado mayoritariamente por el lugar de celebración del acto y no, por ejemplo, el lugar de cumplimiento de la obligación. Porque, por ejemplo, gracias Natalia, no te preocupes, porque, por ejemplo, en el ámbito de lo que tiene que ver con los endosos, en realidad la obligación, o el lugar de cumplimiento de la obligación, seguirá siendo el mismo que en el momento en que se produjo la aceptación o se estableció esto entre el girado y el aceptante, el girador y el aceptante. Entonces, aquí la cuestión, que lo único que se busca regular son los derechos y obligaciones que se derivan del acto mismo del endoso y de la cesión que trae aparejado ese endoso, es decir, la transmisión que se hace mediante endoso de la letra de cambio. Las obligaciones que originariamente surgieron como consecuencia
del libramiento y la aceptación de esa letra ya están reguladas en principio. Y como saben, como les decíamos en el artículo 27, la obligación que tiene que ver con las que resulten entre el girador y aquel a cuyo cargo se ha hecho el giro, lo serán por la ley del domicilio de este último. Es decir, ese es el punto de conexión utilizado por la norma. Podemos pasar, si les parece bien y si no hay preguntas, al Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940. Diego, por favor. Artículo 23. La forma del giro, del endoso, de la aceptación, del aval, del protesto y de los actos necesarios para el ejercicio o para la conservación de los derechos en materia de letras de cambio se sujetará a la ley del Estado en cuyo territorio se realicen dichos actos. Bien, aquí el principio rector de las formas siguen siendo el mismo, ¿no? El lugar en el que se celebra rige la forma de los actos, ¿vale? La forma. La forma, entonces, por la ley del lugar de su celebración, es decir, donde se realiza el acto, define el derecho aplicable a cada uno de ellos. Respecto de la forma, cómo debe hacerse el giro, cómo debe hacerse el endoso, cómo debe hacerse la aceptación, cómo debe hacerse el aval. La forma está regida por la ley del lugar en que se realizan esos actos. Artículo siguiente, por favor. Artículo 24. Si las obligaciones contraídas en una letra de cambio no son válidas según la ley a que se refiere el artículo precedente, pero se ajustan a la ley del Estado en donde una obligación ulterior ha sido suscripta, la irregularidad en la forma de aquella no afecta la validez de tal obligación. Básicamente lo que se busca es que el título recupere si no la tuvo nunca, o perdón, recupere si la perdió, o la adquiera si nunca la tuvo validez suficiente. Entonces, por ejemplo, puede realizarse un endoso que no cumpla con los requisitos formales del lugar en que se realizó ese endoso, pero si con posterioridad a este endoso que no cumplía con esos requisitos formales del lugar en que se celebró o se realizó, el siguiente en la cadena de sesiones, cuando vuelve a endosar y lo hace regularmente, lo que viene a decir es que no debe considerarse afectado la obligación como tal. Lo que se busca es la supervivencia o la validez del título como tal y que efectivamente pueda circular válidamente. Siguiente, por favor. Artículo 25. Las relaciones jurídicas que resultan entre el girador y el beneficiario respecto del giro de una letra se regirán por la ley del lugar en que aquella ha sido girada. Las que resultan entre el girador y la persona cuyo cargo se ha hecho el giro lo serán por la ley del lugar en donde la aceptación debió ser verificada. Bien, ¿notan alguna diferencia entre el artículo 25 y el artículo 27? El artículo 27 del 89. A ver si puedo achicar, y es que no sé si vamos a tenerlas todas. Denme un segundo y les voy a facilitar la vida más o menos. A ver, tenemos el artículo 27 y tenemos el artículo 25 de 1940. ¿Notan alguna diferencia o no? Sí, la ley de domicilio contra la ley de aceptación donde debió ser verificada. Sí, fíjense. Estamos hablando del supuesto. ¿Cuál es el supuesto aquí? Las que resultan, estamos hablando de las relaciones jurídicas que resultan entre el girador y aquel a cuyo cargo se ha hecho el giro. Este es el supuesto, ¿vale? Voy a marcarles. Estas relaciones se regirán por la ley del domicilio de este último, ¿sí? En 1940 las relaciones
que resultan entre el girador y la persona a cuyo cargo se ha hecho el giro, lo serán por la ley del lugar en donde la aceptación debió haber sido verificada. Es decir, ya no se va al domicilio, sino al lugar donde la aceptación debió haber sido verificada. Es decir, donde se tendría que haber hecho esa aceptación. Muy bien, gracias. Elimino esto para no alterarnos aquí y seguimos en el artículo 26, por favor. Artículo 26. Las obligaciones del aceptante con respecto al portador y las excepciones que puedan favorecerle se regularán por la ley del lugar en donde se ha efectuado la aceptación. Muy bien. Seguimos más o menos con el mismo criterio de el lugar es el que define, el lugar donde se realiza el acto. Siguiente, por favor. Artículo 27. Los efectos jurídicos que el endoso produce entre el endosante y el cesionario dependerán de la ley del lugar en donde la letra ha sido negociada o endosada. Muy bien. Con lo cual seguimos lo mismo. Ley del lugar. ¿Vale? Ley del lugar nuevamente. Siguiente, por favor. Artículo 28. Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regirán por la ley del Estado en donde el tercero interviene. Seguimos hablando en ley del lugar. ¿Vale? Ley del Estado es la ley del lugar. ¿Sí? Donde el tercero interviene, es decir, donde se finalmente termina realizando el acto. 29, por favor. Artículo 29. El plazo para el ejercicio de la acción de recambio se determina para todos los signatarios de la letra por la ley del Estado en cuyo territorio se ha creado el título. Muy bien. Esta es una disposición nueva, ¿no? Siguiente, por favor. Pero es importante destacar que se rige por la ley del Estado en cuyo territorio ha sido creado el título, es decir, donde se creó el título. ¿Vale? Siguiente, por favor. Artículo 30. La letra de cambio girada en moneda sin curso legal en el estado en donde se cobra será satisfecha en la moneda de ese estado al cambio del día del vencimiento. Muy bien. Si el deudor se encuentra en mora, el portador puede, a su elección, exigir que el importe de la letra sea pagado al cambio del día del vencimiento o al día de pago. Si el monto de la letra se determina en una moneda que tiene la misma denominación pero valor diferente en el estado de su emisión y el lugar del pago, se presume que se ha referido a la moneda de este último. Porque es el lugar de cumplimiento de la obligación, ¿vale? Sí, te seguimos escuchando. La ley del lugar de pago determina las demás condiciones y circunstancias del mismo, tales como como vencimientos en día de fiesta, plazo de gracia, etc. Muy bien. Esta es una disposición que la podemos ir repartiendo a trozos, troceándola para poder hacer el análisis. Dice, la letra de cambio girada en monedas sin curso legal en el estado donde se cobra será satisfecha en la moneda de ese estado al cambio del día del vencimiento. ¿Es una norma material o es una norma de conflicto? Patricia Rolón, ¿es una norma material o es una norma de conflicto? Material, podría ser. Es una norma material, Patricia, sí, correcto, es una norma material. ¿Por qué? Porque viene a dar una solución para un caso concreto, que tiene que ver con la moneda en la cual está expresada la obligación en la letra de cambio y que el lugar donde debe satisfacerse eso no se corresponde con esa moneda, sino que sería el caso nuestro que una letra de cambio en dólares y efectivamente esa no es una moneda de curso legal en Paraguay, ¿no? Pero se puede realizar el cambio sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Ahora, si el deudor se encuentra en mora, el portador puede, a su elección, exigir que el importe de la letra sea pagado al cambio del día del vencimiento o al día del pago. ¿Vale? ¿Es una norma material o es una norma de conflicto?
¿Quién nos ayuda con esta respuesta? Alfredo Hermosilla. Sí, profe. Y para mí que también es una norma material. También es una norma material, correcto. También es una norma material. Si el monto de la letra, gracias Alfredo, si el monto de la letra se determina en una moneda que tiene la misma denominación, pero valor diferente en el estado de su emisión y el lugar de pago, se presume que se han referido a la moneda de este último. ¿Es una norma material o es una norma de conflicto? Material. Es una norma material. material, Teresa, correcto, sí, también, porque viene a solucionar una cuestión puntual. La ley del lugar de pago determina las demás condiciones y circunstancias del mismo, tales como vencimientos en días de fiesta, plazos de gracia, etc. ¿Es una norma material o es una norma de conflicto? Norma de conflicto. Juan, ¿quién habló? Perdón. Una norma de conflicto, profe. Una norma de conflicto, Juan, correcto. Sí, señor, es una norma de conflicto. Es decir, todas aquellas cuestiones que no se resolvieron con la norma material se derivan a la aplicación de un ordenamiento jurídico. Este es el ordenamiento jurídico que va a regir, por tanto, es una norma de conflicto que viene a resolver la cuestión de forma indirecta. Podemos seguir, Diego, por favor. Artículo 31. La ley del Estado en donde la letra debe ser pagada determina las medidas que han de tomarse en caso de robo, de extravío, de destrucción o de inutilización material del documento. Muy bien. A ver, la ley del lugar en que la letra debe ser pagada, del lugar donde debe ser pagada, la ley de ese lugar es la que rige las medidas que han de tomarse en caso de robo, extravío, destrucción o de inutilización material del documento. Es decir, si se presenta una de estas circunstancias, para saber lo que tengo que hacer y cómo tengo que proceder, tengo que recurrir a la ley del lugar donde la letra debía ser pagada o debe ser pagada. Siguiente, por favor. Artículo 32. Las disposiciones del presente título rigen en cuanto sean aplicables para los vales, billetes y demás papeles a la orden. Muy bien. Siguiente, por favor. Artículo 33. Las disposiciones del presente título rigen también para los cheques con las siguientes modificaciones. La ley del Estado en que el cheque debe pagarse determina, primero, el término de presentación. Segundo, si puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado y los efectos de esas operaciones. Tercero, los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su naturaleza. Cuarto, los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse al pago. Quinto, la necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, al girador y otros obligados. Sexto, las demás situaciones referentes a las modalidades del cheque. Muy bien. Básicamente lo que viene a hacer es decir, en principio, estas disposiciones rigen para el cheque, pero hay que tener en cuenta que la ley del lugar donde el cheque debe pagarse determina estas cuestiones en particular. Es decir, hay que tener en cuenta estas situaciones particulares bajo la luz del ordenamiento jurídico del lugar del pago. Siguiente, por favor. Artículo 34. Los derechos y la validez de las obligaciones originadas por la letra de cambio, los cheques y demás papeles a la orden o al portador no están subordinados a la observancia de las disposiciones de las leyes sobre el impuesto de timbre. Empero, las leyes de los estados contratantes pueden suspender el ejercicio de esos derechos hasta el pago del impuesto y de las multas en que se haya incurrido. ¿Es una norma material o es una norma de conflicto? Elisa Correa, ¿es una norma material o es una norma de conflicto? Presente, profe. ¿Cómo estás, Elisa? Sí, estoy escuchando la clase. ¿Es una norma material o es una norma de conflicto? Para mí que es material, profe. ¿Sí? Sí. Fíjense que
lo que está, olvidémonos de la referencia al impuesto del timbre, etcétera. Lo que sí nos interesa notar aquí, que ya estuvimos analizando en clases anteriores, es que básicamente este artículo viene a reconocer que con independencia cuál sea el derecho aplicable a la cuestión puntual del pago, por ejemplo, o la situación que tenga en ese momento el título, lo que viene a decir es que los estados podrán suspender, es decir, le da entrada al ordenamiento jurídico del Estado en particular, contratante, como señala aquí, el ejercicio de esos derechos hasta el pago del impuesto y de las multas en las que se haya incurrido. Es decir, una disposición imperativa del Estado está habilitado a ser aplicada como consecuencia de este artículo 34. Es ya un reconocimiento a que no siempre el ordenamiento jurídico que rige tal o cual materia, en este caso algunos derechos derivados de estos títulos, no se pueden ver afectados por la ley del foro o de algún otro ordenamiento jurídico que esté especialmente vinculado con la cuestión planteada. Artículo 35, por favor. Artículo 35. Las cuestiones que surjan entre las personas que han intervenido en la negociación de una letra de cambio, un cheque u otro papel a la orden o al portador se ventilarán ante los jueces del domicilio de los demandados en las fechas en que se obligaron o de aquel que tengan en el momento de la demanda. Seguimos aquí con los mismos puntos de conexión, con lo cual podemos pasar al siguiente, ¿sí? Títulos y papeles al portador. Artículo 36. Las formalidades y los efectos jurídicos de los títulos y papeles al portador se rigen por la ley vigente del estado de su emisión. Volvemos nuevamente. Formalidades y efectos jurídicos de los títulos y papeles al portador se rigen por la ley del estado de su emisión. ¿Vale? Aquí estamos viendo dos cuestiones, tanto las formalidades como los efectos jurídicos. ¿Vale? Es decir, la cuestión de forma, las solemnidades que debe revestir el título y los efectos que produce, es decir, los derechos y obligaciones que se derivan a partir de él. Se rigen por la ley que vigente en el estado de su emisión, es decir, lugar de emisión. Siguiente, por favor. Artículo 37. La transferencia de los títulos y papeles al portador se regula por la ley del estado en donde el acto se realiza. Muy bien. La transferencia, estamos hablando aquí del supuesto de transferencia de estos títulos y papeles al portador, se regula por la ley del lugar donde ese acto se realiza, es decir, donde la transferencia se realiza. ¿Vale? Siguiente, por favor. Artículo 38. Las formalidades y los requisitos que deben llenarse, así como los efectos jurídicos que resulten en los casos previstos en el artículo 31, quedan sometidos a la ley del domicilio del deudor, pudiendo también hacerse la publicidad en los otros estados contratantes. Vamos al 31. La ley del estado en donde la letra debe ser pagada determina las medidas que han de tomarse en caso de extravío, destrucción, inutilización material del documento. Estos son los supuestos contemplados a los que estamos haciendo referencia en el artículo 38. Dice las formalidades y los requisitos que deben llenarse de conformidad con esos ordenamientos jurídicos. Es la del lugar donde debe pagarse. Denme un segundito. Las formalidades y los requisitos que deben llenarse, así como los efectos jurídicos que resulten de los casos previstos en el artículo 38 quedan sometidos a la ley del domicilio del deudor, Artículo 35. pudiendo también hacerse la publicidad en los otros estados contratantes. La pregunta aquí es, ¿por qué se cambia el punto de conexión del lugar donde la obligación debe cumplirse y lugar del domicilio del deudor? Y es sencillamente porque estamos hablando de títulos al portador y por tanto entendemos que el lugar del cumplimiento de esos títulos, sí,
¿Alguien quería hablar? Sí, te escucho, Diego. No, nada, profe, seguir más, sin problema. Vale. Entonces, se entiende o tenemos que entender que el lugar de cumplimiento finalmente de la obligación puede asumirse que es la ley del domicilio del deudor, es decir, de aquel que tiene que pagar esos títulos al portador, a su portador. Artículo 39, final, por favor. En los casos del artículo 31, el derecho del tercer poseedor sobre los títulos o papeles de comercio se regula por la ley del Estado en donde adquirió la posesión. Sí, que finalmente tiene el mismo sentido que el artículo 37 cuando se realiza la transferencia, ¿vale? Que también se rige por la ley del Estado en el que el acto se realiza, es decir, en el momento en que se transfirió también es el momento en que se adquirió, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, destacamos nuevamente que aquí también, como en el 89, el punto de conexión privilegiado, por decirlo de alguna forma, salvo el momento mismo del libramiento de estos títulos, tienen referencia principalmente tanto para la forma como para el fondo de la cuestión, es decir, de los derechos y obligaciones que se derivan de estos actos, el lugar en que los mismos se realizan. Bien, hago un pequeño panorama de lo que vimos hasta ahora, pero sobre todo desde el punto de vista de las fuentes, ¿no? Lo primero, los tratados del 89, tanto el Tratado de Derecho Civil como el Tratado de Derecho Comercial, rigen las relaciones que se puedan dar en el ámbito de los siguientes estados: Perú, Paraguay y Bolivia. Y los tratados de 1940, tanto el de Derecho Civil como el de Derecho Comercial Terrestre, se rigen por la ley, rigen para los estados siguientes, o los ámbitos que se dan en los estados siguientes, que son Paraguay, Argentina y Uruguay. Ahora bien, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, que se dan en el ámbito de la Convención, en el ámbito de la CIDIB, es decir, en el ámbito americano, vamos a ver, y les quiero proyectar, si me dejan un segundo, que nos plantea además unas cuestiones que nos llaman o deberían llamarnos la atención. Bien, voy a proyectarles esto, y este es un detalle importante. Quería dejarles como tarea. Les voy a dejar como tarea. Voy a introducirme en el fondo de la cuestión y después les voy a dejar como tarea. Mejor. Y a ver si lo podemos hacer mañana, aunque para mañana tengo preparada una clase especial con un invitado. Así que vamos a ver si podemos. Y además tenemos 10 minutitos, así que les voy a dejar como tarea al final. ¿Está? Para que podamos ver seguramente el lunes. Nuestro examen es el lunes, ¿no? Sí, profe, el lunes. Lunes, vale. Entonces, hasta donde lleguemos mañana es que vamos a desarrollar la clase. Vale. Voy a proyectarles nuevamente. Ahí pueden ver, ¿no? Bien, la tarea ya les digo porque seguramente vamos a ir rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo o vamos a pasarnos unos minutos. La tarea es la siguiente. Tenemos que analizar, pero es muy fácil porque yo les iba a mostrar y es sencillamente como ya le había mostrado en alguna ocasión cuando fuimos a las convenciones interamericanas, ir a la página de la OEA y verificar el estado de ratificación de las convenciones que vamos a estudiar ahora, que son la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en materia de letra de cambio, pagarés y facturas de Panamá de 1975, la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en materia de cheques de Panamá de 1975 y la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en materia de cheques de Montevideo de 1979. Y la pregunta es sencilla, la que tienen que responder. ¿Cómo afectan estas convenciones
a las convenciones que estuvimos revisando hasta ahora, ¿sí? Bien, Diego, para poder, a ver si nos da tiempo para terminar, que quiero terminar esto hoy, como sea, por favor. Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Letra de Cambio, Pagarés y Facturas de Panamá de 1975. Artículo 1. La capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. Sin embargo, si la obligación hubiere sido contraída por quien fuere incapaz según dicha ley, tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de cualquier otro Estado parte en esta convención cuya ley considerare válida la obligación. Muy bien. A ver, la regla general es la del lugar donde la obligación ha sido contraída. Fíjense que sigue primando en principio la ley del lugar donde se realiza el acto. Es decir, evidentemente se contrae la obligación mediante un acto. Ese acto es el que nos termina definiendo la obligación. ¿Dónde se contrajo la obligación? La capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída, ¿vale? Tengan en cuenta que estamos hablando de la capacidad, es decir, el elemento previo para poder obligarse. Sin embargo, el mismo artículo establece una válvula de escape, es decir, si resultare que de conformidad con ese ordenamiento jurídico la persona fuese un incapaz, tal incapacidad no prevalecerá si fuera capaz de conformidad con el ordenamiento jurídico de otro estado signatario de esta convención, ¿vale? Es decir, se prevalecerá la capacidad sobre la posible incapacidad que se derive de la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. Siguiente, artículo 2, por favor. Artículo 2. La forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de una letra de cambio se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Muy bien. Volvemos entonces a el mismo punto. La forma, que además es un principio que rige en principio para todos los actos jurídicos, se rigen por la ley del lugar. Ley del lugar donde dichos actos se realicen. Artículo 3, por favor. Todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se rigen por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas. Ley del lugar donde hubieran sido contraídas, ¿vale? Ley del lugar donde hubieran sido contraídas. Y se refiere a todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio, ¿sí? Está ampliando el ámbito, es decir, el lugar donde la obligación ha sido contraída. Sin embargo, habla de todas las obligaciones. Artículo 4. Si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio fueren inválidas según la ley aplicable conforme a los artículos anteriores, dicha invalidez no afectará a aquellas otras obligaciones válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde hayan sido suscritas. Lo que se hace aquí es fragmentar las obligaciones, es decir, si hay varias obligaciones, esas obligaciones valdrán, aquellas que sean válidas de conformidad con ese ordenamiento jurídico, se considerarán válidas y, o sea, no serán perjudicados por la invalidez de las demás, básicamente. Siguiente, artículo 5, por favor. Para los efectos de esta convención, cuando una letra de cambio no indicare el lugar en que se hubiere contraído una obligación cambiaria, esta se regirá por la ley del lugar donde la letra deba ser pagada, y si éste no constare, por la del lugar de su emisión. Muy bien. En principio tenemos que tener en cuenta que el principio rector será la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. Entonces, para los efectos cuando la letra de cambio no indicar el lugar en que se hubiere contraído la obligación, es decir, no se pueda determinar ese lugar, se regirá por la ley donde la letra deba ser pagada, ¿sí? Y en caso de que no se pudiera determinar el lugar de su emisión, es decir, desde donde se emitió la letra. No del lugar donde ha sido contraída, y en este caso sería donde ha sido aceptada la obligación, ¿no? Siguiente, por favor.
Los procedimientos y plazos para la aceptación, el pago y el protesto se someten a la ley del lugar en que dichos actos se realicen o deban realizarse. Muy bien, volvemos a lo mismo. Vemos una preeminencia importante nuevamente con el punto de conexión lugar donde el acto de referencia se realice. También incluso para los procedimientos y plazos para la realización del contrato. Siguiente, por favor. La ley del Estado, donde la letra de cambio deba ser pagada, determina las medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extravío, destrucción o inutilización material del documento. En esto también sigue el criterio ya seguido en 1889 y en 1940, los tratados de Montevideo. Siguiente, por favor. Artículo 8. Los tribunales del Estado parte donde la obligación deba cumplirse o los del Estado parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del actor, serán competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio. Muy bien. Aquí vemos algún cambio, ¿no?, con relación a los tratados de Montevideo. ¿Notan alguna diferencia? Aquí se hace referencia como puntos para la determinación, puntos de conexión para la determinación de la jurisdicción competente al lugar donde la obligación deba cumplirse. Si recuerdan bien, en el 89 y en el 40, son los jueces del domicilio del demandado en la fecha en que se obligaron y, o mejor dicho, aquel en el que tengan el momento de la demanda. Este punto sigue vigente o también es el utilizado en la Convención de Panamá del 75. Muy bien. Siguiente. También tenemos que, forma parte de la tarea también la determinación de qué pasa con esta convención. Si se fijan, la Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en materia de cheques, tenemos una en Panamá y tenemos otra en Montevideo del 79. Tenemos que verificar también cuál es su estado de vigencia, ¿vale? Diego, por favor. La Convención Interamericana sobre el Conflicto de Leyes en materia de cheques, Panamá, 1975. Sí. Artículo primero. Las disposiciones de la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas son aplicables a los cheques, en cuanto fuere del caso con las siguientes modificaciones. La ley del Estado parte en que el cheque debe pagarse determina: A. El término de presentación. B. Si puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado y los efectos de esas operaciones. C. Los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su naturaleza. D. Los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse al pago. E. La necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados. Y F. Las demás situaciones referentes a las modalidades del cheque. Si se fijan, este artículo y la convención en realidad lo que buscaba es cumplir el mismo rol que ya se siguió, o sea, el mismo modelo que ya se siguió en el Tratado de Montevideo del 40. ¿Cuál es ese modelo? Sencillamente derivar la regulación del cheque a las mismas disposiciones ya establecidas para las letras de cambio, pagarés, etc. ¿Vale? Con algunas salvedades, que son las mismas además que las establecidas ya en aquel momento, si se pueden fijar. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que en 1979, es decir, muy poquitos años después, en el mismo ámbito de la CIDIP, se suscribe o se genera, sí, una convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de cheques, ¿eh? Que es la que tenemos aquí, y con la cual vamos a tratar de terminar si nos dan los tiempos. Ya estamos muy justos. Diego, por favor. Artículo primero. La capacidad para obligarse por medio de un cheque se rige por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. Sin embargo, si la obligación hubiere sido contraída por quien fuera incapaz, según dicha ley,
Tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de cualquier otro Estado parte en esta convención cuya ley considere válida la obligación. Con lo cual, la disposición del artículo 1 es exactamente la misma que ya habíamos visto antes también en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés, facturas de Panamá del 75. Con lo cual, el efecto de la Convención de Panamá del 75 sobre cheques hasta ahora siguen siendo los mismos. Artículo 2, por favor, Diego. La forma del giro, endoso, aval, protesta y demás actos jurídicos que pueden materializarse en el cheque se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realizare. Podemos hacer la misma observación, ¿vale? El lugar en que cada uno de dichos actos se realizare. Al final, estamos hablando de lo mismo. Siguiente, por favor. Artículo 3. Todas las obligaciones resultantes de un cheque se rigen por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas. Ley del lugar donde hubieran sido contraídas también, ¿vale? Podemos pasar al 4, por favor. Si una o más obligaciones contraídas en un cheque fueren inválidas según la ley aplicable conforme a los artículos anteriores, dicha invalidez no afectará a aquellas otras obligaciones válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde hayan sido suscritas. Muy bien, con lo cual podemos decir que el artículo 4 también hace referencia al artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letra de cambio, pagarés y facturas, ¿verdad? Si una o más obligaciones contraídas en una letra, en el caso del cheque, fueran inválidas según la ley aplicable conforme a los artículos anteriores, dicha invalidez no afectará a aquellas otras obligaciones válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde haya sido suscrita. Artículo 5, por favor, Diego. Para los efectos de esta convención, cuando un cheque no indicare el lugar en que se hubiere contraído la obligación respectiva o realizado el acto jurídico materializado en el documento, se entenderá que dicha obligación o acto tuvo su origen en el lugar donde el cheque deba ser pagado, y si éste no constare en el lugar de su emisión. Muy bien. Siguiente, porque estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Los procedimientos y plazos para el protesto de un cheque u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados se someten a la ley del lugar en que el protesto o ese otro acto equivalente se realicen o deban realizarse. O deban realizarse. Muy bien. Seguimos con el mismo punto de conexión, lugar donde se realiza o en este caso deba realizarse. Artículo 7. La ley del lugar en que el cheque debe pagarse determina a. Su naturaleza, b. Las modalidades y sus efectos, c. El término de presentación, d. Las personas contra las cuales pueda ser librado, e. Si puede girarse para abono en cuenta, cruzado, ser certificado o confirmado y los efectos de estas operaciones. F. Los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y naturaleza de dichos derechos. G. Si el tenedor puede exigir o si está obligado a recibir un pago parcial. H. Los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse al pago. I. La necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados. J. Las medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extravío, destrucción o inutilización material del documento. Y K, en general, todas las situaciones referentes al pago del cheque. Bien, para terminar voy a volver sobre este artículo, entonces te pido el artículo 8, por favor, Diego. Los cheques que sean presentados a una cámara de compensación intrarregional se regirán en lo que fuera aplicable por la presente convención. Muy bien. Gracias, Diego. Ahí no tenemos problemas, ¿verdad? Quiero mostrarles aquí, ¿vale? A ver si los puedo poner todos en un mismo plano para que puedan fijarse y se darán cuenta que realmente donde efectivamente se da un cambio sustancial es en la ley que rige, o la ley del Estado parte, donde la obligación o el cheque debe ser pagado y las cuestiones que vienen determinadas, es decir, ese catálogo de materias o de supuestos regulados por la ley del lugar donde el cheque debe ser pagado. Con lo cual, la razón de ser de la Convención
de 1979 básicamente era fijar y hacer esta distinción. Es decir, se podría haber hecho perfectamente también, seguramente, con una disposición similar a las contenidas en la Convención Interamericana, que se hacía una referencia directa, pero se optó ya por introducir en el texto de 1979 una versión propia de la Convención. Ya nos estamos pasando 7 minutos y, como les digo siempre, no quiero robarles más tiempo del que sea estrictamente necesario, pero si tienen alguna duda o pregunta, porque hemos ido bastante rápido, por favor, yo sigo aquí. O sea, que los que quieran podemos hacer las preguntas y el resto, si quiere, también se puede liberar. Mañana, en lugar de pasar a la siguiente, mañana vamos a hablar sobre propiedad intelectual. Mañana vamos a tener un profesor de nuestra casa también, de la universidad, a quien invitamos para tener un poco también otra visión de esto, y vamos a poder compartir la clase con el profesor Rivas. Así que estamos invitados, por favor, para mañana. Y si tienen alguna pregunta hoy, alguna cuestión que quieran plantear sobre los temas que venimos desarrollando, y a ver si mañana nos da tiempo en algún momento también a hablar del examen por si tienen alguna duda. ¿Está? Profesor, Elisa. profesor, con respecto a la tarea que nos dejó, ¿nos puede repetir la pregunta? Porque la verdad que yo no entendí muy bien la pregunta. Bien, tenemos que tener en cuenta los estados de vigencia de los tratados de Montevideo del 89 y del 40, y el hecho de que algunos estados, y eso es lo que quiero que verifiquen, cuáles estados, si son algunos, si son ninguno, si son todos, los estados que ratificaron las convenciones interamericanas, y si eso genera algún tipo de efecto sobre los tratados de Montevideo del 89 y del 40. Es decir, tenemos que verificar el estado de vigencia de esos tratados. En este enjambre que hemos estudiado, lo que tenemos que saber es cuáles son las fuentes normativas que efectivamente siguen vigentes y respecto de qué estados. ¿Se entendió, Elisa? Elisa. Profe, sí, justo si mi internet sale entrecortado. Escuché lo que dijiste, que hay que analizar el tratado 1889 y 1940, ver los estados que están actuales. O sea, básicamente los tratados del 89 y del 40, perdón, los tratados de 1889 fueron ratificados o están vigentes, o estaban vigentes, entre Perú, Paraguay y Bolivia, ¿sí? Mientras que los tratados de 1940, porque fueron ratificados con posterioridad, fueron ratificados por Argentina, Uruguay y Paraguay, y están vigentes entre ellos. Pero las convenciones interamericanas que estudiamos ahora, que tratan también las mismas cuestiones que hoy hemos analizado sobre títulos de crédito, la pregunta es, ¿tienen algún efecto respecto de los tratados de Montevideo? ¿Y cuál es ese efecto? Pero eso básicamente lo van a encontrar viendo el estado de ratificación, es decir, si por ejemplo la convención fue ratificada por Argentina, tenemos que analizar qué disposiciones de los tratados de Montevideo de 1940 quedan derogadas como consecuencia de esta ratificación, por ejemplo. ¿Se entendió, Elisa? Ok, profe. Sí, sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna pregunta más? Nada. Bueno. No, profe, todo muy claro. Bueno, perfecto, qué bien. Entonces nos vemos mañana a las 4 y vayamos preparándonos para el examen, que hicieron un muy buen examen en general en la primera oportunidad. Tenemos que hacer lo mismo para la segunda. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.